concursantes pertenecientes de la Universidad Pablo Olavide, de primero de Trabajo Social, cuya profesora es María José del Pino Espejo. Hoy vamos a hablar en nuestro programa de dos de los primeros sociólogos, como son Harriet Martineau y Augusto Comte. Para hacer una breve introducción vamos a hablar primero de Harriet Martineau, la cual nació en Norwich en 1802 y falleció en 1876, la cual pertenecía a una familia acomodada y tenía una red de apoyo bastante importante de ella. Su familia se dedicaba a la industria textil y se consideraba una escritora, socióloga, filósofa y activista social. Una de las características que podemos destacar de esta socióloga es que viajó por bastantes países y estados diferentes. Por otro lado tenemos a Augusto Comte, el cual nació en Francia en 1798 y falleció en 1857, el cual pertenecía a una familia noble. Augusto vivió la Revolución Francesa, con la cual no estaba de acuerdo por su ideología. Uno de los momentos más difíciles por los que pasó Augusto Comte fue el fallecimiento de su hijo. También por la agravancia que tuvo su enfermedad mental, intentó suicidarse, esto generó que su mujer lo dejara. Y, como bien hemos dicho antes, en 1857 falleció por un cáncer estomacal. Vamos a presentar a las concursantes de hoy. Mari Carmen. Lucía. La primera pregunta va para Mari Carmen y es sobre Augusto Comte. ¿Cuál era la perspectiva sociológica de este? Bueno, pues Augusto Comte tenía una perspectiva un poco funcionalista y positivista. La perspectiva positivista se puede explicar a través de la ley de los tres estadios, que esta ley lo que explica es el desarrollo de la sociedad. Y dice que Comte que para que la sociedad se desarrolle totalmente, primero tiene que pasar por tres fases. Que la primera fase es el estadio metafísico, que es aquel que busca las razones a través, el estadio teológico, que es aquel que busca las razones a través de los dioses, o sea, todo lo que sucede pues se le pone como contexto que es porque los dioses lo han querido así. El metafísico, que es aquel que usa la razón, el fin y el principio, que es un poco más filosófico, y el positivista, que es aquel que busca los razonamientos a través de los hechos empiristas y que se puedan categorizar a través de datos cuantitativos y cualitativos. También voy a decir que Comte en la actualidad no tiene mucha importancia, ya que sus ideas sí empezaron al principio de la sociología, pero ahora son ideas que no se tienen mucho en cuenta. Muy bien, Mari Carmen. Nuestra siguiente pregunta es para la concursante Lucía y es sobre Harriet Martineau. Y es, ¿cuál era la perspectiva sociológica de esta? Harriet Martineau era feminista debido a que defendía los derechos de la mujer y la desigualdad social. Un hecho que le ayudó en ese pensamiento fue que pertenecía a una secta unitaria, que esa secta le daba mucha libertad a la mujer a la hora de expresarse, de conseguir educación y todo eso, para que en un futuro pudieran ser miembros amas de casa para educar a sus hijos. Fue la primera en tratar el tema de integrar a la mujer en la sociedad y defender sobre la educación, el trabajo, expresarse, y eso generó mucho debate y mucha polémica. Y eso habla ella en un libro que se llama One Fair Education. También defendía que una ventaja de las mujeres que pudieran trabajar en ese ámbito fuera respecto a los hombres, que ellas pueden visitar las casas sin crear incertidumbre o malestar, algo que los hombres no pueden hacer. Muy bien, Lucía. Para comprender bien lo que han dicho nuestras concursantes, vamos a definir dos de los conceptos que hemos dado, como es el feminismo y el funcionalismo. El feminismo lo podemos considerar como un movimiento social, económico y político en el cual se busca crear conciencia y condiciones sobre la igualdad de las personas, las relaciones sociales y eliminar todo tipo de discriminación y violencia hacia la mujer. El funcionalismo, según Charles Fair,
en 2006 considera a la sociedad como un organismo vivo en la cual cada parte del organismo contribuye para la supervivencia de esta. Además, también hace hincapié en la forma que contiene la estructura de mantener la estabilidad de la sociedad. Otro de los datos en los que también cree que es relevante es la contribución que hace la sociedad para la estabilidad social en general. Nuestra siguiente pregunta es para María del Carmen y es ¿cómo afectó las ideas de Augusto Comte y Harry Martineau al cambio cultural? Bueno, pues voy a empezar primero por Harry Martineau y las ideas que afectaron al cambio cultural eran un poco lo que ha dicho mi compañera antes. Ella buscaba la igualdad tanto racial como de género, también buscaba la abolición de la esclavitud, entre otros aspectos que son a debatir en día de hoy. Para empezar un poco a explicar, voy a decir que ella viajó mucho en los Estados Unidos, allí conoció a un grupo de abolicionistas con los que se juntó y empezó a luchar activamente contra la esclavitud. Aquí, en uno de sus libros que escribe sobre esta época, dice que la única diferencia que hay entre los poseedores de esclavos y de caballos es que los que tienen caballos no abusan de estos. No se refiere en un ámbito sexual, sino también económico, físico, psicológico, etc. También apoya la educación de la mujer y va contra las ideas aquí un poco de Augusto Comte, que decía que el hombre servía para la política y la educación y las mujeres servían para el hogar. Ella lucha porque las mujeres se integren en esta sociedad y ella siendo una de las primeras que podemos ver que es una estudiante nata. También en 1886, cuando Stuart Mill pide el voto de la mujer, ella se une a él y lucha por el voto de la mujer, que todavía en esa época pues, ni se había pensado. Y por último también dio muchas aportaciones metodológicas que hoy en día usamos nosotros en nuestro trabajo mismo, y tanto de recogida de datos como cómo hacer una observación por pautas, cómo definir conceptos, etc. Muy bien, Mari Carmen. Y ahora también un poco voy a hablar, que se me olvida, de Augusto Comte. Pues Augusto Comte, sus teorías no son muy especiales, por decirlo así. En su época sí tuvieron mayor importancia porque trataba temas de los estadios, como he dicho anteriormente, sus cambios, que cada persona pasa por 3 estados y esos estados hacen que puedan llegar al saber. Pero son ideas que se han dejado atrás, entonces no hay mucho cambio en sus pensamientos, no hacen mucho cambio en lo que pensaban anteriormente en la cultura. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta es para Lucía y es ¿a qué grupo u organizaciones pertenecían estos dos sociólogos? Vale. En cuestión a Martineau, como mencioné anteriormente, ella pertenecía a la secta de los unitarios, que era una religión que salía de la religión protestante, aunque estaba en contra de la religión anglicana, debido a que como ejercía el poder político tenían unos pensamientos progresistas. Después, los unitarios trabajaban cuestiones intelectuales respecto a la revolución, como que querían una reforma política en Gran Bretaña y también querían defender los derechos de la esclavitud. Esta secta influyó mucho en Martineau debido a que ella luchaba mucho por la igualdad racial, de género y libertad sexual, y esta secta lo que le ayudó fue a hacer unos estudios y esto es porque la secta, como he mencionado anteriormente, defendía los derechos a la educación a las mujeres para que fueran buenas amas de casa y pudieran educar bien a sus hijos. Y respecto a Comte, de él no se sabe mucho, se sabe que era agnóstico, chocando mucho con su familia, que era cristiana monárquica. Muy bien, Lucía.
Pues lo siento mucho, Mari Carmen, pero lleva 5 puntos menos que Lucía y realizaremos el cambio de jugadores. Puedes pasar, Brenda. Bienvenida, Brenda. La siguiente pregunta es para ti. ¿Desde qué posición social comenzó Martino la sociología? Bueno, Martino empezó a investigar la sociología desde una posición económica moderada, porque su familia su padre había tenido un pequeño negocio, pero con la revolución industrial y el desarrollo de la maquinaria, la situación económica se vino abajo y tuvo que trabajar toda su familia, y ya luego, cuando ella se hizo más mayor, empezó ya a trabajar y consiguió desarrollarse económicamente como persona. Sí, es verdad que tuvo sus complicaciones por la sordera que tenía y por las dificultades físicas que también padecía por culpa de su mala lactancia durante la primera infancia, pero consiguió sobreponerse a todo ello y desarrollar su intelecto y su formación académica. Muy bien, Brenda. Y la siguiente pregunta es, ¿y de Auguste Comte? Bueno, el Comte, su posición social era también más o menos moderada debido a la Revolución Francesa, porque sus padres antes de la Revolución habían sido nobles, pero con ella le quitaron todos los títulos nobiliarios y pasaron a ser de una posición económica más bien medio baja. Al contrario del resto de su familia, Comte, como ha dicho mi compañera, era antimonárquico y agnóstico, porque él veía que la revolución era un medio para liberarse de las ataduras que conllevaba la monarquía. Sí, es verdad que durante el resto de su vida Augusto Comte tuvo un montón de problemas económicos, no tuvo en ningún momento una situación económica buena y siempre se estuvo apoyando financieramente con sus amigos, que le iban financiando todos sus proyectos y todos los libros que él iba sacando. Y debido a problemas en cuanto a la moral y debido a problemas en cuanto a su propio egocentrismo, según algunos autores, Comte deja de ser amigo de uno de sus mayores partidarios, uno de los que más le financiaba, que era Mills, y deja de poder publicar. Esto también hace que entre más en un estado depresivo y le provoca más problemas psicológicos. La pregunta va para ti, Lucía. ¿Qué pensamientos políticos tenían estos dos sociólogos? Vale, primero voy a hablar de Martino. Ella era una mujer que viajaba mucho, pero le pasó un acontecimiento muy importante cuando viajó a Estados Unidos, concretamente en los Estados del Sur. Y es que le llamaron para una entrevista para que diera su opinión sobre el tema de la esclavitud. Entonces ella se lo pensó mucho, pensando en las consecuencias que iba a tener eso en su carrera y en su vida personal, pero al final se decidió, hizo la entrevista y hablando de lo que pensaba, que era un tema muy polémico, y ahí hablaba de los derechos de la esclavitud, de trato digno a las personas de que asentar del hogar, como mencioné anteriormente. Eso era un tema muy polémico y tuvo que huir del país porque también le llegaron amenazas de muerte, tuvo muchas consecuencias en su vida personal, en su vida personal y en su vida laboral. Ahora, Auguste Comte. Él no diferenciaba la filosofía de la política, es más, él lo decía que no tenía por qué separarse su idea filosófica con su idea política. Se puede trasear su ideología con los Saint-Simonians, que ellos defendían que hacía falta el conocimiento para llegar a la vida humana. Ellos se centraban en la física, química, biología, para desarrollar mejor la sociedad humana. Auguste Comte hizo un libro cuando hablaba sobre su proyecto social y político, y él define la sociedad como una actividad unitaria orgánica orientada al objetivo de compartir. Y después, al igual que Saint-Simon, tiene un objetivo de crear un nuevo poder en el que, en caso de crisis, lleve por un buen camino y se está llevando por un buen camino a la sociedad. Muy bien, Lucía. Brenda, esta pregunta va para ti. ¿Qué pensaban Harry Martineau y Augusto Comte sobre las desigualdades sociales? Bueno, empezando por Martino,
Ella tenía un pensamiento de las desigualdades sociales muy radical para su época. Ella se consideraba una revolucionaria y una radical para las personas contemporáneas a ella. Como ha dicho mi compañera, cuando ella viajó a Estados Unidos, vio la situación de esclavitud que allí había y la comparó con lo que estaba escrito en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, esta comparativa entre la Constitución de los Estados Unidos y lo que pasaba realmente le hizo pensar que la situación era una anomalía. Esto quiere decir que es algo contradictorio lo que se dice en un papel, en un puesto legal, que lo que se realmente hace en la realidad. Luego, en contraposición, Comte sí es verdad que estaba muy en contra de las desigualdades sociales, como he dicho antes, era pobre, pero es verdad que en cuanto a la revolución industrial, él no estaba muy a favor de la revolución del proletariado, como decía Marx. Él estaba más a favor de una especie de revolución pequeña, ni siquiera una revolución, porque como él era funcionalista, él creía que la sociedad tenía que tener un orden y este orden podría ser quitado debido a la revolución. Muy bien, Brenda. Esta pregunta va para ti, Brenda. ¿Tuvieron Harry Martineau y Augusto Comte pensamientos extremistas sobre la economía? Bueno, empezando por Comte, él no tuvo pensamientos exactamente extremistas, pero sí es verdad que no estaba muy a favor del comunismo. Iba tirando más hacia el capitalismo porque las ideas de Karl Marx no iban acorde a su filosofía de vida, no iban acorde a lo que él consideraba lo mejor socialmente, que era el funcionalismo, porque las ideas de Marx apuntaban a una sociedad más igualitaria en cuanto a todas las posiciones, todo estaba regido por el Estado, pero el capitalismo apuntaba a una sociedad en la que cada uno se valiera por sí mismo individualmente. Y esto a Comte le tocó más de cerca por su situación económica. Luego, en cuanto a Harry Martineau, es verdad que ella tuvo una postura más neutral, no estaba tampoco muy a favor del marxismo o del capitalismo, pero si tenía que elegir, elegía el capitalismo por el hecho de que acumular capital podía hacer que una persona engrandeciera su situación económica y personal. Sí es verdad que cuando Martineau hablaba sobre las huelgas en cuanto a la revolución industrial, a ella no le gustaban mucho las huelgas, ella quería la igualdad entre todos, pero sí es verdad que ella pretendía tener un punto de vista más en cuanto a tener una conversación igualitaria entre el proletariado y los jefes de las fábricas y que cada uno tuviera su parte y que todos tuvieran un estado más equitativo. Luego, en cuanto a la economía, ella tenía un pensamiento de la economía político, entonces este pensamiento hacía que la economía tuviera un plano totalmente político en cuanto a su pensamiento, pero esto tuvo como consecuencia que no fuera muy aceptada en este rango por Comte, porque él pensaba que la economía política era totalmente injustificada y totalmente fuera de todo rango social. Muy bien, Brenda. Y nuestros espectadores se preguntarán qué tienen que ver estos dos sociólogos. Y es que Augusto Comte realizó 6 volúmenes de filosofía positiva, los cuales Harry Martineau los pasó a solamente 2. ¿Qué hizo con ellos? Pues además de traducirlos, los reestructuró para que fueran más acordes y se comprendieran muchísimo mejor. Con esto Comte estuvo muy contento y la apoyó en todo. Bueno, pues nos toca decir la ganadora de hoy y la ganadora ha sido Lucía. Así que enhorabuena, Lucía. Hemos terminado el programa de hoy y os esperamos en el siguiente.